Ubiquémonos en la brillante ciudad de Pisa en 1581. Un joven Galileo se encontraba en plena misa en la catedral y como esta misma no conseguía captar su atención, dirigió su atención hacia la hermosa lámpara colgada de una cadena, la cual estaba oscilando de un lado a otro. Por efecto del viento, la oscilación aumentaba y disminuía en la nave lateral. Galileo, mientras miraba, se preguntó si el tiempo que tardaba en ir y volver la lámpara aumentaba con la oscilación. No había relojes, así que utilizó sus propias pulsaciones para medir el tiempo. ¿Y qué descubrió? Descubrió las leyes del péndulo simple, también conocidas como péndulo de Galileo. Otra situación totalmente distinta es la del reloj de péndulo. Imagina que se ha parado por algo. Para ponerlo en marcha de nuevo, simplemente debes lanzar de nuevo el péndulo. Lo vas a hacer. Coges el péndulo, lo subes y justo antes de lanzarlo piensas, ¿debería subirlo más? ¿Bajarlo un poco? ¿Afectará eso a la hora? La respuesta es una aplicación de lo aprendido por Galileo. El objetivo de este vídeo largo es que en tu clase el alumno pueda sentirse como Galileo hace casi 500 años. No queremos que tu alumno entienda la ley, queremos que la descubra por sí mismo con tu apoyo siguiendo el método científico. Los alumnos deben de entender que el método científico es una forma veraz de extraer información de los fenómenos que nos rodean, y que es un proceso riguroso con una serie de pasos que se tienen que realizar en un orden concreto. El primer paso es el que Galileo ya hizo, observar la existencia del fenómeno. De ahí en adelante debemos conceptualizar, experimentar y sacar conclusiones. Hemos acabado con la contextualización, la fase cuyo objetivo es haber despertado el interés por lo que sigue, captar tu atención y luego la del alumno. La conceptualización es la fase donde se describe o teoriza el fenómeno bajo observación. Esta fase suele terminar con la elaboración por parte del alumno de un conjunto de hipótesis, pero esto debe ir precedido de un análisis previo del fenómeno para identificar las variables o señales que afectan o dependen del mismo. En esta fase es muy importante el papel que tome el profesor. Él debe dar indicaciones para ayudar al alumno a elaborar sus hipótesis, pero no debe darlo todo hecho. Debe dejar al alumno que elabore de forma autónoma las hipótesis. Es decir, debéis de ser capaces de encontrar el equilibrio entre el apoyo y la autonomía. La decisión es tuya, el aula es tuya, así que el camino correcto es el que tú decidas, al menos durante la clase. Veamos las dos cosas importantes en una hipótesis. La primera de todas es que no hay que tener miedo a una hipótesis falsa. Y también hay que tener en cuenta que una hipótesis es mala si no se puede comprobar. Es imprescindible que el alumno entienda esto o si no se quedará bloqueado. La segunda es que una hipótesis no es una pregunta, sino que es una afirmación. Si yo digo, si aumento la masa, el periodo disminuye. Estoy partiendo de que mi intuición ha acertado y seguiré con esta creencia hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario y el alumno lo acepta, entonces no solo habrá aprendido algo, sino que también habrá desarrollado su pensamiento crítico. Sin embargo, algunas personas no soportan la inflexibilidad de una hipótesis, ya que son muy cerradas. Por eso, hay gente que prefiere las preguntas de investigación, las cuales sí que son preguntas, como ¿de qué depende el periodo? Esto es más abierto, lo cual da algo más de libertad en lo que al proceso se refiere. Bien, vayamos con las variables o señales. En una hipótesis deben de quedar muy claras cuáles son las variables dependientes y las independientes. Las independientes son aquellas variables que vamos a manipular de forma controlada, ya que los cambios de esta variable producen cambios en el experimento, es decir, en las variables dependientes, los cuales se analizarán. La variable dependiente es la que estamos estudiando y por lo tanto se ve afectada directamente por cambios en las variables independientes. Entonces, ¿cómo identifica el alumno las variables dependientes e independientes? Aquí el profesor vuelve a ser crucial. Una primera opción es que el profesor diga, las variables independientes son la masa, la longitud y el ángulo de lanzamiento, siendo el periodo del péndulo la variable dependiente. Así, sin más, el alumno ya tiene la lista.
Otra forma es que el profesor vaya narrando lo que hace el péndulo para que los alumnos vayan descubriendo las variables. Incluso el profesor puede preguntar algo como ¿pensáis que el color del péndulo afecta su velocidad o periodo? Hay una tercera opción, que los alumnos investiguen en Internet o cualquier herramienta a su disposición. Lo malo de esto es que van a descubrir todo el pastel antes de tiempo, no lo van a hacer por sí mismos. En mi caso, yo suelo darles acceso al laboratorio de Lapsland, les pido que toqueten un poquito, que prueben sin criterio y cuando se acabe el tiempo libre, les doy la lista y la discutimos. En este experimento hay 4 candidatos para que sean variables: la masa, el periodo, el largo del péndulo y el ángulo de lanzamiento. Ahora debes identificar qué variable es la dependiente, la que cambia, la que vas a observar, que en nuestro caso es el periodo del péndulo. Las otras variables son las que vas a manipular tú, las independientes, que son la masa, longitud y ángulo de lanzamiento. Para hacer una hipótesis sencilla y comprobable, lo mejor es coger una de las variables independientes, la única variable dependiente, y unirlas en una frase del tipo si algo, entonces otra cosa. Por ejemplo, aquí va una. Si aumento la masa, entonces el periodo del péndulo XXXX. Cada alumno debe sustituir este XXXX por aumenta, disminuye o se mantiene. Seguro que al menos un alumno escribe, si aumento la masa del péndulo, entonces su periodo disminuye, pero otros dirán que aumenta. Cualquier hipótesis de estas es válida y ya luego veremos si son verdaderas o falsas. Al acabar esta fase, toda la clase debe tener un conjunto de hipótesis que deben parecerse a esto. Si aumento la masa del péndulo, entonces el periodo de oscilación del péndulo XXX. Si aumento la longitud del péndulo, entonces el periodo de oscilación del péndulo XXX. Si aumento el ángulo de lanzamiento del péndulo, entonces el periodo de oscilación del péndulo XXXX. Por favor, profesor, no dirijas las hipótesis para que acierten. Deja que los alumnos las completen desde la intuición. Deja que se equivoquen si es necesario. En la experimentación, el papel del profesor es importante. Y además, creo que es más fácil, ya que se trata de ser ordenado. La experimentación se divide en 3 fases: hacer el experimento, obtener o ver los datos y copiarlos en una tabla. Hay una cuarta fase, el análisis de resultados, pero esta pertenece a la fase de conclusiones. Bien, en el primer paso simplemente debes conseguir que tus alumnos atiendan a cómo acceder al experimento, cómo elegir el tipo de péndulo y cómo elegir el ángulo de lanzamiento. Tipo del péndulo, a nosotros solo nos interesan el primero, tercero y quinto. Los alumnos ven moverse el péndulo de un lado a otro y ven que tarda un tiempo en ir y volver. Ahora debes enseñarles a medir el periodo y piensa cómo lo vas a hacer. Abajo hay un consejo. Nosotros te damos una idea, pero tú puedes cambiarla. Lo que sí es importante es que midas 10 oscilaciones o más, ya que de esta forma la medida es más exacta. Y además, así aprenden lo que es la media. Te advierto de que parece fácil, pero no lo es tanto, sobre todo si lo hace un alumno solo. Mejor que se pongan en parejas. Un alumno toma el control del reloj y otro del péndulo. El segundo dice ya cuando el péndulo en movimiento está en la derecha. En ese momento el responsable del reloj da start. El responsable del péndulo sigue mirando al mismo y cuando va y viene, no solo al ir, cuando va y viene, suma 1. Cuando dice 10, el responsable del reloj da a stop. El reloj se para y ya tienen la medida. Si por ejemplo da 13,5 segundos, entonces lo dividen entre 10, da 1,35 segundos y ese es el periodo que notan en su hoja. Ahora que ya te han visto medir el periodo, ellos lo han hecho y les ha dado más o menos lo mismo, entonces te toca ordenar el proceso restante en el aula. Primero, piensa un orden de variables. Por ejemplo, voy a empezar por el ángulo de lanzamiento. Elige varios. Yo elijo 15 grados, 20 grados, 25 grados y 30 grados. Luego la masa y finalmente la longitud.
Ahora elige el péndulo normal y reparte los ángulos entre los alumnos. También puedes hacer que todos los alumnos hagan todos los ángulos, pero es más rápido y colaborativo repartirse el trabajo. Eso sí, creo que es importante que cada ángulo tenga al menos 2 grupos de alumnos asociados, porque así podrán ver si lo han hecho bien. Si unas medidas discrepan de otras, entonces al menos una está mal. Ahora toca algo importante. Ten preparado una tabla que facilite copiar los datos y luego analizarlos. La recogida debe de ser ordenada, lo único. Asegúrate de que los alumnos están concentrados en medir y copiar bien. No deben pensar, deben actuar. La parte de pensar ya llegará más tarde. Vale, ya hemos acabado con un paso, el efecto del ángulo en el periodo. Segundo paso, medir el efecto de la masa en el periodo. Repite el experimento anterior, pero ahora elige el péndulo con Coca-Cola abajo. No cojas las otras. La verdad es que no necesitan probar para todos los ángulos, solo para uno, como 30 grados. Pero es más completo si se repiten todas las medidas. Último experimento. Elige el péndulo corto y repite las medidas para los mismos ángulos. Es más difícil porque ahora va más rápido, así que lo hagan con cuidado. Y de esta forma ya habéis acabado. Ten paciencia, que se ayuden entre ellos, repite cómo se cuenta. Haz que los alumnos sientan que han hecho los experimentos y que los datos son suyos. Antes de ir a conclusiones, te digo que también puedes dejar a los alumnos que organicen ellos toda la experimentación, que se apañen, y tú solo supervisas. Depende del grado de indagación que ellos deban asumir. Esta parte es muy sencilla y consiste en una sola cosa: determinar si la hipótesis es correcta o no. Si la recogida de datos ha sido buena, seguro que sí. Solo queda leerla en el orden adecuado. Veamos, mi hipótesis será: si aumento la masa del péndulo, el periodo de oscilación del péndulo aumenta. Bien, hay que buscar una fila o columna donde la longitud del péndulo sea la misma y el ángulo de lanzamiento también, pero la masa cambie. En este momento leemos los datos con y sin Coca-Cola. ¿Cambia el periodo? Claro que los números no son exactamente los mismos, pero se puede decir que son los mismos. En mi caso veo que sí son los mismos. El periodo no cambia, así que mi hipótesis es falsa. Hay que recordar que tener una falsa hipótesis no es malo, ya que es normal que nuestra intuición falle. Lo importante ahora es recomponerse del desconcierto y formular una frase que ya no es una hipótesis, sino que es una verdad, es conocimiento. Si aumento la masa, el periodo no cambia, te parezca bien o no. Esto es lo que debe decir el alumno o el profesor. ¿Qué se obtiene en esta fase? Conocimiento y habilidad experimental. El alumno debe de saber de qué depende el periodo de oscilación de un péndulo. ¿De la masa? No. ¿Del ángulo de lanzamiento? No. ¿De la longitud? Sí. Por cierto, ¿importa cuán arriba se lance el péndulo de un reloj de péndulo? Una vez hecho esto, el método científico propone que reflexionemos más allá del tema afrontado. Es decir, nos propone que saquemos alguna enseñanza del proceso. En este caso, evidentemente, es el hecho de que los sentidos y nuestra intuición pueden llegar a fallar. Es más, esto es muy importante de entender, ya que en un mundo tan guiado por las apariencias y la desinformación, sustituir el pensamiento crítico por la intuición puede resultar fatal, no solo en la ciencia, sino que además puede llegar a producir malentendidos que pudieron haber sido evitados con un poco de más meticulosidad e investigación.